Buenas noches. Es un placer saludarles y tenerles hoy con nosotros. Esta noche queremos invitarles a reflexionar sobre una de las preguntas más profundas que se ha hecho nuestra especie. No se trata solo de saber si seremos capaces de alcanzar Marte. La verdadera cuestión es si aquellas personas que pisen ese desierto rojo volverán alguna vez a ver la luz de nuestro Sol aquí en España. Seguramente han escuchado muchas historias sobre naves modernas y colonias en las estrellas. Pero hay algo que a menudo se queda en el silencio. Los primeros exploradores que lleguen a ese mundo lejano podrían no estar realizando un viaje de ida y vuelta. Podrían estar aceptando una travesía solo de ida. Para nuestra generación, que ha visto tantos cambios en el mundo, la idea de dejar el hogar para siempre tiene un peso especial. Al final de este video, comprenderán las razones por las cuales traerlos de vuelta podría ser algo imposible. Entenderán por qué, aun sabiendo esto, ellos decidirían ir de todas formas, y lo que eso significa para el legado de nuestra civilización. Antes de comenzar este viaje juntos, si a ustedes les apasiona descubrir los misterios del cosmos tanto como a nosotros, les invito a tener un pequeño gesto de cortesía. Por favor, consideren suscribirse a nuestro canal o pulsar el botón de me gusta. Es una acción muy sencilla, pero nos ayuda enormemente a que estas historias lleguen a más mentes curiosas y corazones jóvenes, sin importar los años que tengan. Y díganme, en la sección de comentarios aquí abajo, ¿creen ustedes que el ser humano está destinado a buscar un nuevo hogar entre las estrellas? ¿O nuestro lugar estará siempre aquí, en la tierra de nuestros padres? Me encantará leer sus opiniones. Ahora, pongamos la vista en el cielo. Piensen en cada gran viaje de nuestra historia, desde las carabelas que partieron de nuestros puertos hacia lo desconocido, hasta los valientes que coronaron las cumbres más altas. Todos tenían algo en común. El regreso a casa era el corazón del plan. Se partía para descubrir, pero también para volver y contar la historia. Sin embargo, Marte es distinto. Marte no es como nuestra luna. Por eso, hoy vamos a descubrir la verdad sobre este nuevo horizonte. Para comprender verdaderamente lo que significa viajar a Marte, debemos mirar hacia atrás. Debemos buscar en nuestra propia memoria, en las raíces profundas de nuestra historia. Ustedes y yo sabemos muy bien que la humanidad siempre ha sentido una llamada profunda y misteriosa hacia lo desconocido. Es un impulso antiguo, un latido constante que llevamos en la sangre, transmitido de generación en generación. A lo largo de los siglos, siempre ha habido hombres y mujeres dispuestos a dejar la seguridad de la costa conocida para adentrarse en la inmensidad oscura y temible del océano. Hoy, ese océano no está hecho de agua salada, ni de olas furiosas. Está hecho de vacío estelar, de un silencio absoluto que se extiende por millones de kilómetros. Y la costa que dejamos atrás, el puerto seguro del que nos alejamos, es nuestro propio planeta azul. Cierren los ojos por un momento y viajen conmigo al pasado. Piensen en el año 1492. Piensen en el almirante Cristóbal Colón y sus valientes marineros despidiéndose de sus familias en el puerto de Palos. O imaginen aquel mes de septiembre del año 1519, cuando Juan Sebastián Elcano y la tripulación de la nave Victoria zarparon desde Sanlúcar de Barrameda. Aquellos hombres no subieron a esos barcos de madera para dar un simple paseo de fin de semana. No buscaban unas vacaciones. Sabían que el viaje sería brutal y despiadado. Sabían que las peores tormentas acechaban en cada horizonte incierto. Y lo más importante, aceptaron desde el primer día que muchos de ellos jamás volverían a pisar la tierra que los vio nacer. Se enfrentaban a la furia de los mares con mapas incompletos, guiados únicamente por la luz de las estrellas, la fe en sus corazones y una voluntad de hierro que no se dejaba quebrar por el miedo. Esa misma voluntad, ese mismo espíritu inquebrantable y casi obstinado, es el que impulsará a los primeros seres humanos hacia la superficie de Marte. Las naves espaciales de hoy son, en esencia, las carabelas de nuestro tiempo. Están construidas con aleaciones de metal y sistemas informáticos complejos, en lugar de madera de roble y velas de lona.
Pero el alma del viaje es exactamente la misma. Es el deseo ferviente de ir más allá. Es la enorme valentía de enfrentar un territorio hostil para expandir los horizontes de toda nuestra especie. Según los estudios históricos y los análisis psicológicos recientes de las agencias aeroespaciales, los retos mentales que enfrentaron aquellos marineros españoles del siglo XVI son increíblemente similares a los que enfrentarán los astronautas del futuro. Experimentarán la soledad, el aislamiento absoluto, la certeza abrumadora de estar completamente solos, a meses o años de cualquier ayuda posible si las cosas salen mal. Por eso, debemos tener algo muy claro desde el principio. Las misiones que los ingenieros y científicos están diseñando para llegar a Marte no son excursiones turísticas espaciales. No se trata de llegar, plantar una bandera con orgullo, recoger unas cuantas rocas rojas, tomarse una bonita fotografía para los libros de historia y regresar a casa para recibir aplausos y medallas. Absolutamente no. Lo que los planificadores de misiones están evaluando con sumo cuidado es una migración histórica sin precedentes. Es la fundación literal de una nueva rama de la familia humana en un suelo extraño. Quienes decidan dar este paso definitivo lo harán sabiendo que están comprando un billete de ida. Serán pioneros en el sentido más puro, honesto y doloroso de la palabra. Igual que aquellos ancestros que cruzaron desiertos implacables o navegaron océanos sin saber qué encontrarían al otro lado, estos exploradores van a establecer un campamento permanente. Van a construir refugios en una tierra donde no hay aire para respirar. Van a intentar cultivar alimentos en un suelo yermo que nunca ha conocido la bendición de la lluvia. Van a sudar, van a sufrir y van a entregar cada día de sus vidas al propósito superior de crear un nuevo hogar para las generaciones que aún no han nacido. Y aquí es donde debemos detenernos a reflexionar sobre el significado profundo de la palabra hogar. Para nosotros, el hogar es el olor de un buen potaje en invierno. Es la brisa salada del Mediterráneo o el viento fresco y verde del norte. Es la sombra acogedora de un olivo centenario en las calurosas tardes de verano. Es el sonido familiar de las campanas de nuestro pueblo llamando a misa. Es el inmenso privilegio de poder abrazar a nuestros nietos, verlos correr por la plaza y ver cómo crecen. ¿Qué clase de valentía, qué nivel de sacrificio se necesita para renunciar a todo eso de forma voluntaria y consciente? Las personas que sean seleccionadas para esta misión monumental tendrán que despedirse de la tierra para siempre. Su último respiro de aire fresco en una mañana de primavera. Su último baño en las aguas del mar. Su último paseo bajo un cielo azul lleno de nubes blancas. Todo ello quedará atrás para siempre. Se convertirá en un recuerdo atesorado que llevarán consigo en la mente. Durante el largo silencio del espacio profundo, elegirán vivir el resto de sus días respirando aire reciclado por máquinas, bebiendo agua que ha sido purificada una y otra vez y contemplando un horizonte inalterable de polvo rojo bajo un sol distante y notablemente más frío. Pero, ¿por qué lo harían? ¿Por qué alguien elegiría este exilio voluntario y definitivo? La respuesta reside en la indomable grandeza del espíritu humano. Según los expertos en filosofía espacial y estrategia planetaria, la supervivencia a largo plazo de nuestra civilización, de todo lo que hemos construido y amado, podría depender de que no estemos confinados a un solo planeta frágil. Estos pioneros entenderán esta inmensa y pesada responsabilidad. No irán persiguiendo la fama efímera, irán impulsados por el sentido del deber. Irán para asegurar que la historia de la humanidad, nuestra rica cultura, nuestras obras de arte, nuestras leyes y nuestros descubrimientos tengan un refugio seguro si algún día la Tierra enfrenta una catástrofe natural que no podamos controlar. Igual que los exploradores de antaño, abrieron rutas comerciales y conectaron mundos separados por aguas turbulentas. Estos nuevos exploradores conectarán a la humanidad con los misterios del cosmos. Se convertirán en los cimientos silenciosos sobre los que se construirá el futuro. Sus nombres quizás se recuerden en las plazas de las ciudades marcianas del futuro, o quizás sus cenizas se mezclen anónimamente con el polvo rojo de aquel planeta.
pero su legado será eterno e innegable. Cada respiro que tomen en ese mundo alienígena será un testimonio de la resistencia del ser humano. Cada semilla de tomate o patata que logren germinar bajo las luces artificiales de sus cúpulas de cristal será un poema dedicado a la vida y a la esperanza. Es, en su esencia más pura, un acto de amor supremo, un sacrificio personal inmenso en nombre de todos nosotros. Por lo tanto, cuando salgamos esta noche, miremos al cielo estrellado y veamos ese pequeño punto rojizo brillando con calma entre las estrellas. Ya no debemos verlo solo como un planeta frío, muerto y lejano. Debemos empezar a verlo como la próxima orilla, el próximo puerto de destino para las grandes carabelas de la humanidad. Un lugar donde el legado incalculable de nuestros ancestros, el valor incombustible de Colón, la perseverancia admirable de Elcano y el corazón noble de nuestra cultura encontrarán una nueva tierra donde echar raíces para siempre. Ese es el verdadero y sobrecogedor peso de la primera misión a Marte. No es el principio de un emocionante viaje de exploración con fecha de regreso. Es el solemne comienzo de nuestra nueva historia, como ciudadanos permanentes del universo. Una vez que los motores de la nave se han silenciado por completo y el inmenso temblor del aterrizaje ha quedado atrás, una calma profunda y casi sagrada se instalará en el interior de la cabina. Los pioneros, aún atados a sus asientos, escucharán el zumbido constante de los sistemas de soporte vital, el latido de sus propios corazones y el eco de su respiración agitada. Han sobrevivido, pero el viaje apenas comienza. Ahora llega el momento que quedará grabado en los libros de historia para toda la eternidad. El momento de abrir la escotilla y salir al exterior. Este proceso, sin embargo, no es tan sencillo como abrir la puerta de casa y salir a dar un paseo matutino. Requiere horas de preparación meticulosa, de comprobaciones exhaustivas y de una concentración mental absoluta. Vestirse para salir a la superficie de Marte es un ritual solemne. Los trajes espaciales que llevarán no son simples prendas de ropa, son auténticas naves espaciales en miniatura, con forma humana. Son armaduras de alta tecnología, diseñadas para proteger sus frágiles cuerpos biológicos de un entorno que, en cada segundo, intentará matarlos. El aire exterior es una mezcla tóxica compuesta casi en su totalidad por dióxido de carbono, con una presión tan absurdamente baja que, si estuvieran desprotegidos, los líquidos de sus cuerpos hervirían instantáneamente. Además, el frío es extremo, penetrante y letal. Al ponerse estos pesados trajes, conectando mangueras de oxígeno, asegurando los guantes y bajando el visor dorado de sus cascos, los exploradores se aíslan físicamente del nuevo mundo antes siquiera de tocarlo. Nunca podrán sentir el viento marciano en sus mejillas, ni oler el polvo antiguo, ni tocar una roca directamente con la piel de sus manos. Su única conexión física con el planeta será a través de gruesas capas de polímeros y fibras sintéticas. Cuando finalmente se abra la escotilla exterior de la esclusa de aire, la luz del sol marciano inundará la pequeña plataforma metálica. El comandante de la misión, o quizás la persona elegida por consenso para dar ese primer paso, se asomará al vacío. Imaginen la vista desde esa altura. Aquellos de ustedes que hayan tenido la inmensa suerte de viajar por el sur de España, o que hayan disfrutado de aquellas maravillosas películas del oeste clásico que se rodaban en nuestra tierra, seguramente recordarán los majestuosos e inhóspitos paisajes del desierto de Tabernas, en la provincia de Almería. Recuerden esa tierra ocre y rojiza, esos barrancos secos tallados por la erosión de milenios, esas montañas peladas y polvorientas que se extienden bajo un sol abrasador, conformando un escenario de una belleza ruda, silenciosa y sobrecogedora. La superficie de Marte se parecerá muchísimo a ese paisaje familiar de Almería, pero elevado a una potencia aterradora y alienígena. Verán llanuras de polvo oxidado, rocas de formas afiladas y montañas lejanas que se recortan contra el cielo. Pero hay una diferencia fundamental, una ausencia que encoge el alma. En el desierto de Almería, por muy seco que sea, siempre hay vida.
Hay pequeños insectos escondidos bajo las piedras. Hay matorrales secos que se aferran a la tierra, quizás un águila surcando el cielo azul o el sonido lejano del viento moviendo las ramas secas. En Marte no hay absolutamente nada de eso. Es un mundo completamente estéril, un desierto absoluto que no ha conocido el toque de la vida biológica en miles de millones de años. Es una quietud mineral, una inmovilidad petrificada que transmite una sensación de antigüedad insondable. Al bajar lentamente por la escalerilla metálica, el astronauta sentirá la extraña sensación de la gravedad marciana. Marte tiene aproximadamente un 38% de la gravedad de la Tierra. Esto significa que el pesado traje espacial, que en nuestro planeta pesaría más de 100 kilos y los aplastaría contra el suelo, allí se sentirá mucho más manejable, casi como llevar una mochila cómoda. Sin embargo, el esfuerzo físico seguirá siendo inmenso debido a la rigidez del traje presurizado. Cada movimiento, cada flexión de las rodillas, requerirá un gasto de energía considerable. Y entonces, ocurrirá. La gruesa bota del traje espacial toca ese polvo fino, rojo como el ladrillo triturado. Cederá bajo el peso del explorador, dejando una marca perfecta y nítida. Una huella humana en un mundo que nunca antes había sido pisado. Todos recordamos, con un nudo en la garganta, la icónica huella de la bota de Neil Armstrong sobre el polvo gris de la Luna. Aquella huella sigue allí, intacta, pero las huellas que estos nuevos pioneros dejen sobre el polvo de Marte tendrán un significado filosófico aún más profundo y definitivo. En Marte sí hay viento, sí hay tormentas de polvo gigantescas que barren el planeta entero, por lo que, con el paso de los años o de los siglos, esas primeras huellas físicas terminarán borrándose. Sin embargo, la marca simbólica que dejarán será indestructible. Será la declaración oficial de que la humanidad ha dejado de ser una especie confinada a un solo mundo. Al levantar la vista de esa primera huella y contemplar el horizonte, el pionero se enfrentará a un cielo profundamente perturbador. Nosotros, a lo largo de toda nuestra existencia, hemos evolucionado bajo un cielo de un azul reconfortante. En Marte, debido a las finas partículas de polvo oxidado suspendidas permanentemente en su delgada atmósfera, el cielo diurno tiene un tono que oscila entre el color caramelo, el ocre y el rosa pálido. Es una luz extraña, crepuscular, que baña todo el paisaje con una cualidad casi irreal, como si estuvieran caminando dentro de un cuadro antiguo y descolorido. El Sol, la estrella que nos da la vida a todos, se verá considerablemente más pequeño y distante. Emitirá una luz fría y pálida, incapaz de calentar la superficie congelada. Ese sol distante será el recordatorio constante e implacable de la inmensa distancia que han recorrido. Al mirar a su alrededor, rodeados por ese silencio cósmico que ni siquiera el ruido de los ventiladores de sus trajes puede enmascarar por completo, comprenderán la magnitud de su aislamiento. No hay vuelta atrás. No están en una expedición de la que regresarán con historias para contar al calor de la chimenea. Están de pie en el jardín de su nueva y eterna casa. Cada roca, cada cráter lejano, cada duna de polvo rojo que vean, será su paisaje diario durante el resto de sus vidas. El impacto psicológico de este momento de revelación es uno de los mayores temores de los psicólogos espaciales. La profunda sensación de aislamiento, combinada con la belleza cruda y letal de este desierto rojo, requerirá una fortaleza espiritual inmensa. Deberán aceptar, en ese preciso instante, con la primera bota hundida en la tierra extraterrestre, que su pasado ha terminado, que la canica azul es un recuerdo, y que su futuro, hasta el último de sus días, pertenece única y exclusivamente a las arenas inexploradas de Marte. Llegados a este punto de nuestra historia, es natural que surja una pregunta fundamental en la mente de cualquiera de nosotros. Una pregunta dictada por el más puro sentido común y por nuestro instinto de supervivencia. Si hemos sido capaces de diseñar una tecnología tan increíblemente avanzada y maravillosa como para enviar seres humanos a decenas de millones de kilómetros de distancia, hacerlos aterrizar a salvo y mantenerlos con vida,
¿Por qué no podemos simplemente llevar un poco más de combustible y traerlos de vuelta a casa cuando terminen su trabajo? ¿Por qué esta misión tiene que ser, obligatoriamente, un viaje de ida sin billete de retorno? Para responder a esta pregunta con total honestidad, debemos abandonar por un momento el romanticismo de la exploración y enfrentarnos a la fría, terca y matemática realidad de la física, combinada con el ineludible peso de la economía. En el ámbito de la ingeniería aeroespacial, existe un concepto implacable y temido por todos los científicos, al que a menudo llaman el tirano de la ecuación del cohete. Este principio físico, descubierto hace décadas, establece una verdad muy cruel. Para mover masa en el espacio, necesitas combustible. Pero ese combustible, a su vez, también tiene masa, tiene un peso inmenso. Por lo tanto, necesitas aún más combustible para poder empujar el combustible inicial que querías llevar. Es un círculo vicioso, una espiral ascendente que hace que los cohetes tengan que ser gigantescos solo para poner en órbita una carga relativamente minúscula. Imaginen que ustedes deciden hacer un viaje en coche desde el sur de Andalucía hasta los fiordos de Noruega. Saben que necesitarán mucha gasolina, así que deciden llenar el maletero con decenas de bidones de combustible. Pero al cargar todo ese peso extra, el coche se vuelve mucho más pesado. El motor tiene que hacer un esfuerzo brutal y, en consecuencia, consume el doble de gasolina solo para avanzar el primer kilómetro. Llega un punto en el que añadir más gasolina al maletero hace que el coche sea tan pesado que ni siquiera pueda moverse del sitio. Eso es exactamente lo que ocurre con los viajes espaciales, pero multiplicado por 1000. La nave que transporta a los pioneros hacia Marte ha utilizado la inmensa mayoría de su combustible simplemente para escapar de la poderosa gravedad de la Tierra y para encender los motores que la impulsan a través del vacío. Y, como vimos en el capítulo anterior, el poco combustible que le quedaba lo ha quemado desesperadamente en la violenta maniobra de frenado y aterrizaje sobre la superficie roja. Una vez posados allí, los tanques están secos, vacíos, para que esa nave, o cualquier otra nave de ascenso, pudiera despegar desde el suelo marciano, vencer la gravedad del planeta, que aunque es menor que la de la Tierra, sigue siendo muy fuerte, y emprender el viaje de regreso de millones de kilómetros necesitaría estar cargada con decenas de toneladas métricas de propergol puro. Llevar esas decenas de toneladas de combustible desde la Tierra, en el mismo viaje de ida, es una imposibilidad física y logística que desafía nuestra tecnología actual. La nave inicial tendría que ser de un tamaño tan colosal, tan absurdamente gigantesco y pesada, que requeriría varios cohetes superpesados solo para ser ensamblada en la órbita de nuestro planeta. El peso total del equipo, la tripulación, los suministros para años, los módulos de hábitat, más el inmenso tanque de combustible para el regreso, haría que la nave fuera demasiado pesada para sobrevivir al descenso y aterrizar en Marte. Se estrellaría como una piedra enorme. Los números de la ecuación del cohete, sencillamente, no cuadran, no permiten hacer la maleta de regreso. Pero supongamos, en un alarde de optimismo técnico extremo, que de alguna manera milagrosa o mediante un proyecto a larguísimo plazo con múltiples lanzamientos logísticos previos, pudiéramos llevar el combustible de vuelta. Aquí es donde entra en juego la segunda gran barrera, el muro insalvable de la economía. La exploración espacial no se paga con sueños ni con aplausos, se financia con el dinero de los contribuyentes, con los presupuestos de naciones enteras y con la inversión de empresas que deben justificar cada céntimo gastado. Hagamos una comparación histórica para entender la magnitud de las cifras. El majestuoso programa Apolo, que llevó a aquellos valientes estadounidenses a la Luna en las décadas de los 60 y 70, tuvo un coste económico que, si lo ajustamos a la inflación y al valor del dinero en nuestros días, superaría los 260.000 millones de euros. 260.000 millones de euros para enviar a unos pocos hombres a un lugar que está a solo 3 días de distancia, dejarles allí un par de días caminando y traerlos de regreso. Los economistas y estrategas de las agencias espaciales han calculado que,
Si tratamos de diseñar una misión a Marte que incluya la garantía absoluta de un billete de regreso seguro, los costes se multiplicarían de una manera escandalosa e insostenible. Desarrollar las naves de ascenso, enviar múltiples cohetes previos de carga solo con combustible o plantas de procesamiento, asegurar el soporte vital de una tripulación para un viaje que, entre la ida, la estancia obligada por la alineación de los planetas y la vuelta, duraría cerca de 3 años enteros. Tendría un coste que se elevaría a cientos de miles de millones de euros. Quizás cerca de 1 billón de euros. Es una cifra astronómica, un gasto gubernamental que ningún país del mundo, ni siquiera la coalición de varias potencias internacionales, estaría dispuesto a aprobar en sus parlamentos simplemente para plantar una bandera y regresar. La cruda y pragmática realidad es que la sociedad exige un retorno de su inversión. Gastar cientos de miles de millones de euros para un viaje de ida y vuelta de un grupo de científicos se considera un lujo inaceptable, especialmente cuando tenemos tantos problemas urgentes que resolver en la Tierra. Sin embargo, si eliminamos de la ecuación matemática y financiera el viaje de regreso, todo cambia. Si eliminamos la necesidad del inmenso peso del combustible de vuelta y de la nave de ascenso, el coste de la misión se reduce drásticamente, quizás a 1/5 o 10ª parte del valor original. El dinero que se ahorra al no construir vehículos de retorno se puede invertir en llevar más módulos habitables, más invernaderos para cultivar comida, mejores equipos médicos y herramientas científicas más avanzadas. Por eso, la decisión de que los primeros seres humanos en Marte no regresen no es un castigo ni un acto de crueldad por parte de las agencias espaciales. Es, ante todo, una solución brillantemente pragmática. Es la única forma realista, factible y económicamente viable que tiene nuestra generación actual de iniciar la expansión de la humanidad. Convierte un carísimo viaje de exploración turística y prestigio nacional en una misión fundacional, en el establecimiento pionero de una base permanente. Los pioneros saben y entienden esta dura lógica matemática mejor que nadie. Ellos aceptan voluntariamente este sacrificio definitivo porque comprenden que su renuncia personal al retorno es exactamente la pieza clave que permite que la misión se haga realidad. Sin su disposición a quedarse allí para siempre, el viaje, ahogado por el peso del combustible y el coste del billete de vuelta, jamás pasaría de ser un hermoso sueño dibujado en los ordenadores de los ingenieros. Al comprender que traer el combustible desde la Tierra es una imposibilidad económica y física, y sabiendo que la colonia necesitará energía constante para sobrevivir e incluso para futuros traslados en la superficie, los científicos tuvieron que idear un plan audaz, una estrategia brillante que suena a magia, pero que es pura química fundamental. Si no puedes llevar la energía contigo, tienes que fabricarla allí. Tienes que vivir de la tierra alienígena. En el lenguaje técnico de los ingenieros, esto se conoce como utilización de recursos in situ, y es la piedra angular, la clave maestra de la supervivencia en Marte. Los pioneros tendrán que convertirse en operadores de una de las plantas químicas más asombrosas y vulnerables jamás construidas por el ser humano. El corazón de este proceso vital se basa en una reacción química descubierta hace más de 100 años en Europa, en el año 1897, por un brillante químico francés llamado Paul Sabatier. La belleza de la reacción de Sabatier radica en su elegante simplicidad teórica. Toma 2 elementos que son comunes en Marte, los hace reaccionar bajo ciertas condiciones controladas de calor y presión, y produce maravillas. La atmósfera de Marte, aunque mortal para nuestros pulmones, y es una mina de oro química, está compuesta en un 95% por dióxido de carbono. Además, bajo la superficie de polvo y rocas de Marte, los satélites han descubierto inmensas reservas de agua congelada, hielo antiguo enterrado durante millones de años. El proceso funciona así. Primero, la maquinaria de la colonia debe extraer, mediante perforadoras automatizadas y sistemas de calor, esa agua congelada del subsuelo profundo. Una vez obtenida el agua, utilizando la valiosa electricidad generada por la base, aplican un proceso llamado electrólisis.
Esto separa las moléculas de agua en sus dos componentes básicos, oxígeno puro y gas hidrógeno. El oxígeno resultante es un tesoro incalculable. Una parte se guarda desesperadamente para que los astronautas puedan respirarlo dentro de los hábitats, y el resto se enfría hasta volverse líquido. Luego, toman ese gas hidrógeno recién separado, lo mezclan con el letal dióxido de carbono que han succionado y filtrado de la fina atmósfera marciana, y los introducen en el reactor de Sabatier. Al aplicar calor en presencia de un catalizador metálico, estos gases se combinan mágicamente para formar metano, un potente combustible, y más agua, que vuelve al sistema para ser reciclada. En un laboratorio controlado en nuestro planeta, rodeados de técnicos en bata blanca, este proceso químico es rutinario, seguro y eficiente. Pero hacerlo en la superficie desolada y brutal de Marte es una historia aterradoramente distinta. Para que esta pequeña planta química extraterrestre funcione de manera continua y produzca el metano y el oxígeno líquido necesarios para mantener viva la colonia y alimentar sus sistemas de soporte, requiere una cantidad de energía eléctrica absolutamente monstruosa. Según las estimaciones de los ingenieros de diseño, el proceso constante de extracción, filtrado, electrólisis, reacción química y el congelamiento criogénico de los gases requiere una potencia eléctrica ininterrumpida, que equivale a la energía que consumirían al mismo tiempo cientos de hogares familiares en una ciudad española como Valencia o Sevilla. Hablamos de una demanda energética feroz, un hambre eléctrica que no puede detenerse ni por un minuto. Y aquí es donde radica el gran problema, el talón de Aquiles de toda la misión. En Marte no hay líneas eléctricas. No existen inmensas compañías eléctricas como Iberdrola o Endesa a las que llamar si se corta la luz. Para generar esa cantidad masiva de energía, los pioneros dependerán de hectáreas enteras de frágiles paneles solares desplegados sobre el polvo rojo, o bien de pequeños, complejos y pesados reactores de fisión nuclear portátiles que hayan sido transportados desde la Tierra. Si confían en la energía solar, están a merced del clima marciano. Marte es famoso por sus monstruosas tormentas de polvo globales. Tormentas que pueden durar meses enteros, levantando una nube de arena fina y abrasadora que cubre todo el planeta, oscureciendo el cielo y bloqueando hasta el 90% de la luz del sol. Si el cielo se oscurece durante demasiado tiempo y los paneles solares dejan de producir electricidad, la fábrica de química se detiene. El soporte vital se debilita y el reloj de la supervivencia comienza a hacer un tic-tac implacable. Además, debemos considerar la terrible vulnerabilidad mecánica de toda esta maquinaria. Los motores, las bombas de extracción, los compresores, las válvulas de presión y los circuitos de refrigeración criogénica son piezas de ingeniería extremadamente precisas. Estarán sometidas a un desgaste continuo, 24 horas al día, los 7 días de la semana, durante años, y tendrán que funcionar en un entorno que parece diseñado específicamente para destruirlas. Las temperaturas en Marte son un desafío constante. Durante una cálida tarde de verano en el Ecuador, el termómetro podría marcar unos agradables 20 grados centígrados. Pero por la noche, ese mismo termómetro se desplomará bruscamente hasta los 70 u 80 grados bajo cero. En las regiones polares o durante el duro invierno marciano, las temperaturas pueden caer fácilmente hasta los 125 grados centígrados bajo cero. Bajo estas condiciones de frío absoluto y cambios térmicos tan violentos, los metales se contraen y se vuelven quebradizos. Los plásticos y las juntas de goma, que en la Tierra son flexibles y aseguran que los gases no se escapen, en Marte se congelan, se cristalizan y se rompen como si fueran vidrio frágil. El polvo marciano, que no es como la arena de nuestras playas, sino más fino que el talco e increíblemente abrasivo, penetrará en cada engranaje, arruinará los lubricantes mecánicos y desgastará las piezas móviles con una lentitud desesperante y letal. Por lo tanto, los pioneros vivirán en un estado de alerta y mantenimiento perpetuo,
Sus días no estarán llenos solo de grandes descubrimientos científicos, sino de trabajos de fontanería y mecánica extrema. Serán obreros de mantenimiento de alto nivel, vistiendo trajes espaciales incómodos para reparar una bomba atascada o soldar una tubería agrietada en medio del frío glacial. Sabrán, con una ansiedad silenciosa que nunca les abandonará, que su propia vida pende del fino hilo de esas máquinas. Si la fábrica química de Sabatier sufre una avería crítica e irreparable, si se quedan sin piezas de repuesto traídas de la Tierra, no podrán fabricar el aire que necesitan para respirar, ni el metano para mantener en funcionamiento la base. Es una lucha constante, obstinada y agotadora contra las implacables leyes de la degradación y el caos. Es la demostración diaria de que vivir en un planeta muerto exige un esfuerzo hercúleo y un cuidado infinito para mantener encendida la minúscula y frágil llama de la vida humana. Para comprender la verdadera magnitud del reto de vivir en Marte, debemos hablar del latido fundamental que mantendrá viva a la colonia. Ese latido no es otro que la energía eléctrica. En nuestra querida Tierra, estamos tan acostumbrados a pulsar un interruptor y tener luz, calor y comodidades inmediatas, que a menudo olvidamos el milagro que eso supone. En nuestro mundo, la electricidad nos brinda bienestar. Nos permite ver la televisión, calentar una sopa en invierno o encender el ventilador en las tardes calurosas de agosto. Pero en la superficie desolada del planeta rojo, la electricidad es algo mucho más profundo y vital. La electricidad es, simple y llanamente, la diferencia absoluta entre la vida y la muerte. Si la corriente se corta en una base marciana, los purificadores de aire se detienen, los calentadores se apagan, y el frío letal del espacio exterior penetra a través de las paredes en cuestión de horas. No hay margen para el error. No hay tolerancia para los apagones. Al principio, los soñadores y los planificadores de las misiones pensaron que la solución más limpia y lógica sería utilizar la luz del sol. Después de todo, el sol brilla sobre Marte todos los días. En España, conocemos muy bien el poder y la generosidad de la energía solar. Vemos inmensos campos de paneles solares brillando en las llanuras de Andalucía o en los tejados de nuestras ciudades, recogiendo la luz dorada y transformándola en vida. Parecía razonable pensar que los pioneros podrían simplemente extender kilómetros de paneles oscuros sobre el suelo marciano para alimentar sus máquinas. Sin embargo, los astrónomos y los ingenieros advierten de un problema fundamental. Marte está mucho más lejos del Sol que nosotros. La luz solar que acaricia la superficie de Marte es pálida, débil y fría, con menos de la mitad de la intensidad que recibimos en nuestro planeta azul. Para conseguir la misma cantidad de energía que tendríamos aquí, los colonos necesitarían campos de paneles solares de un tamaño descomunal, casi inmanejables para una pequeña tripulación humana. Pero la debilidad de la luz solar no es el mayor de sus problemas. El verdadero terror, la pesadilla que quita el sueño a los planificadores de la misión, es el clima marciano. Marte alberga un fenómeno meteorológico brutal que no tiene comparación en la Tierra. Es lo que los científicos llaman el fantasma ciego del polvo rojo. Hablamos de tormentas de polvo gigantescas. Tormentas que no solo cubren una ciudad o una región, sino que, en ocasiones, crecen tanto que terminan envolviendo a todo el planeta bajo un manto asfixiante y oscuro. Estas tormentas globales pueden durar semanas e incluso largos y agónicos meses. Imaginen la situación. Los pioneros están dentro de su módulo, mirando a través de la ventana. De repente, el cielo de color caramelo comienza a oscurecerse. Una pared imponente de polvo oxidado, impulsada por vientos constantes, se alza en el horizonte y engulle el paisaje. El sol, que ya era pequeño y distante, se convierte en un disco borroso y rojizo, para finalmente desaparecer por completo. La oscuridad cae sobre la colonia en pleno mediodía. Durante meses, una neblina espesa bloquea hasta el 99% de la luz solar directa. El polvo, fino como el talco,
se filtra por todas partes, y lo que es infinitamente peor, se deposita en gruesas capas sobre los paneles solares, volviéndolos completamente inútiles. Si la colonia dependiera únicamente del sol, sus baterías se agotarían en pocos días. Las luces parpadearían y se apagarían. Las máquinas de oxígeno se silenciarían. Sería un final silencioso, oscuro y helado. Según los registros históricos de la exploración robótica, varias sondas y vehículos no tripulados han encontrado su tumba definitiva en Marte exactamente de esta manera, congelados en la oscuridad bajo el polvo marciano. Para evitar esta tragedia segura, los expertos aeroespaciales coinciden en que la solución no mira hacia el cielo, sino hacia el poder interior de los átomos. La única forma realista, segura y constante de mantener viva a una colonia humana durante las largas tormentas de arena es la energía nuclear. Para muchas personas de nuestra generación, la palabra nuclear evoca miedos antiguos, recuerdos de tensiones mundiales y accidentes tristemente famosos en la Tierra. Es un temor comprensible y humano. Sin embargo, en el contexto de la hostil y gélida superficie de Marte, un pequeño reactor nuclear no es una amenaza, sino todo lo contrario. Es la gran fogata salvadora. Es el equivalente tecnológico a aquel fuego que nuestros antepasados mantenían encendido en el centro de la cueva para ahuyentar a las fieras y sobrevivir al duro invierno helado. No estamos hablando de las inmensas e imponentes centrales nucleares de nuestro mundo, con sus gigantescas torres de refrigeración de hormigón humeante. Los ingenieros han diseñado y probado pequeños reactores de fisión, de un tamaño no mucho mayor que el de un frigorífico o un contenedor de basura doméstico. Estas maravillas de la tecnología moderna están diseñadas para ser absolutamente seguras, silenciosas y autónomas. Una vez que la nave de carga deposita este pequeño reactor a una distancia segura de los módulos donde viven los pioneros, este se activa de forma remota. En su interior, la cuidadosa división de los átomos de uranio comienza a generar una cantidad de calor inmensa y constante. Ese calor se transforma de inmediato en electricidad pura y estable. Una electricidad que fluye a través de gruesos cables enterrados en la arena roja, llevando la savia de la vida directamente a los enchufes de la base. La belleza de este sistema es su inquebrantable fiabilidad. Al pequeño reactor nuclear no le importa en absoluto si el sol brilla en lo alto o si el planeta entero está sumido en la tormenta de polvo más furiosa y oscura de los últimos 100 años. No le importa si es un mediodía claro o una noche glacial con temperaturas de 100 grados bajo cero. El reactor seguirá funcionando, callado y obediente, proporcionando la energía vital de manera ininterrumpida durante una década o más, sin necesidad de repostar combustible ni de reparaciones constantes. Para los valientes hombres y mujeres que habiten en Marte, saber que ese corazón atómico late de forma segura a unos kilómetros de distancia será su mayor consuelo psicológico. Cuando llegue la temida tormenta global, cuando el polvo oscurezca las ventanas y el sonido sordo del viento golpee el metal de sus refugios, no sentirán el pánico del apagón. Se sentarán en sus habitáculos iluminados, beberán su café caliente preparado con agua purificada y respirarán el oxígeno limpio generado por sus máquinas, dando gracias en silencio a ese fuego invisible y nuclear que arde en el exterior. Entenderán que la energía atómica no es un monstruo destructivo, sino el aliado más leal y firme que la humanidad ha podido llevar consigo para domar las sombras del universo. Es el faro de esperanza que nunca se apaga, la promesa inquebrantable de calor y luz que les permite afirmar, frente a la hostilidad infinita del cosmos, que la humanidad ha llegado para quedarse y que no se rendirá ante la oscuridad. A medida que sumamos años a nuestra vida, todos nosotros empezamos a comprender un lenguaje que de jóvenes ignorábamos por completo. Es el lenguaje secreto y a menudo doloroso de nuestro propio cuerpo. Muchos de los que hoy tenemos más de 65 años sabemos perfectamente lo que significa sentir la pesadez en las articulaciones al levantarnos por la mañana. Conocemos el esfuerzo adicional que requiere subir unas escaleras que antes subíamos corriendo.
o el cuidado extremo que debemos tener al caminar sobre un suelo mojado por miedo a una caída. Sabemos que, con el tiempo, nuestros huesos se vuelven más delicados, nuestros músculos pierden aquella fuerza explosiva de la juventud y nuestro corazón necesita un ritmo más sereno. Comprendemos la fragilidad humana desde la sabiduría que dan los años. Por eso, al hablar de los pioneros de Marte, este es quizás el capítulo que más profundamente podemos entender desde la empatía. Porque el viaje a Marte no solo exige un sacrificio emocional y técnico, exige un peaje físico brutal e irreversible. Exige entregar el cuerpo a las leyes de un mundo nuevo. Para entender este sacrificio, debemos fijarnos en la gravedad. Nosotros hemos nacido, crecido y evolucionado bajo el abrazo constante de la gravedad terrestre. Nuestro cuerpo es una obra maestra de la biología, diseñada específicamente para soportar el peso constante de estar en la Tierra. Nuestros huesos son densos y fuertes para sostenernos erguidos. Nuestro corazón es un músculo excepcionalmente potente capaz de bombear la sangre hacia arriba en contra de la fuerza de gravedad para asegurar que nuestro cerebro reciba el oxígeno vital. Pero cuando los exploradores pisen la superficie marciana, las reglas del juego cambiarán por completo. Como hemos mencionado anteriormente, la gravedad en Marte es tan solo el 38% de la que experimentamos aquí. Al principio, durante las primeras semanas, esta menor gravedad podría parecer una bendición maravillosa, casi un juego divertido. Los pesados trajes espaciales se sentirán mucho más ligeros. Los pioneros podrán caminar dando pequeños saltos. Levantarán objetos que en la Tierra serían imposibles de mover y sentirán una agilidad casi infantil, como si de repente hubieran perdido más de la mitad de su peso corporal. Las viejas dolencias de espalda podrían incluso desaparecer milagrosamente al no tener que soportar la presión constante del planeta azul. Sin embargo, el cuerpo humano es una máquina extremadamente eficiente y adaptable. Y es precisamente esa capacidad de adaptación la que se convierte en su mayor condena a largo plazo. Según los informes médicos más rigurosos basados en las largas estancias de astronautas en estaciones espaciales, el cuerpo humano obedece a una regla sencilla. Si no usas algo, lo descartas. Al sentir que ya no necesita una estructura ósea tan fuerte para sostener el cuerpo en una gravedad tan baja, el organismo comienza, de forma silenciosa e implacable, a disolver sus propios huesos. Es un proceso médico conocido que muchos de nosotros asociamos con el envejecimiento, la temida osteoporosis, pero en Marte ocurre a una velocidad aterradora y acelerada. El calcio abandona el esqueleto, los huesos de las piernas, de las caderas y de la columna vertebral se vuelven progresivamente porosos, finos y extremadamente frágiles. Al mismo tiempo, los músculos, al no tener que luchar diariamente contra una fuerza poderosa, comienzan a encogerse y a perder volumen en un proceso de atrofia severa. El corazón mismo, al tener que bombear sangre con mucha menos resistencia, se hace más perezoso y reduce su tamaño y capacidad. Para combatir esta decadencia física inevitable, los pioneros estarán obligados a seguir un régimen de ejercicio brutal y agotador. Deberán atarse con correas de resistencia a máquinas de gimnasio especiales dentro de sus reducidos hábitats, forzando a sus cuerpos a sudar y a sufrir durante 2 o 3 largas horas cada santo día, sin un solo día de descanso. Será una batalla diaria y heroica contra la biología, intentando convencer a sus huesos y músculos de que aún necesitan mantenerse fuertes. Pero a pesar de todo ese inmenso esfuerzo, la ciencia nos advierte que la pérdida ósea es, en gran medida, inexorable. Con el paso de los años, el cuerpo de los colonos cambiará. Sus rostros podrían verse algo más hinchados debido a la redistribución de los fluidos corporales, y sus piernas se volverán delgadas. Pero el verdadero peligro acecha en la invisibilidad de sus huesos. Una simple caída tropiezando con una roca mientras exploran la superficie, un movimiento brusco dentro del módulo, algo que en la Tierra solo dejaría un moretón, en Marte podría significar una fractura de cadera o la rotura de múltiples huesos. Y recordemos que en la colonia marciana
no habrá quirófanos de última generación ni especialistas en traumatología. Un hueso roto es una emergencia médica de proporciones épicas que pondrá a prueba la supervivencia de todo el grupo. Esta profunda y dramática transformación biológica es la razón definitiva por la cual el viaje de regreso a casa no solo es inviable económicamente, sino biológicamente imposible para los pioneros. Imaginen que, después de vivir 10 o 15 años en la superficie de Marte, adaptados a esa suave gravedad del 38%, se les ofreciera la oportunidad de volver a la Tierra. Si lograran sobrevivir al duro viaje espacial de regreso, el momento del aterrizaje en nuestro planeta sería una tortura insoportable. Al sentir de nuevo la fuerza plena de la gravedad terrestre, sus cuerpos atrofiados no podrían soportar el impacto. El simple acto de intentar levantarse de una silla en la Tierra aplastaría su frágil columna vertebral. Sus corazones debilitados serían incapaces de bombear la sangre hasta sus cabezas, provocando desmayos inmediatos. Se sentirían como si llevaran encima una armadura de plomo de cientos de kilos. Quedarían postrados en una cama de hospital por el resto de sus vidas, ahogados por el abrazo mortal del planeta que los vio nacer. Ellos lo saben. Los pioneros comprenderán desde el día en que firmen el contrato de su misión que están entregando sus cuerpos a la voluntad de Marte. Aceptarán con serenidad estoica que sus huesos se volverán quebradizos como las ramas secas del invierno y que envejecerán de una forma extraña y prematura bajo un sol lejano. Es el precio del cuerpo, el tributo de carne y hueso que el universo exige a aquellos que se atreven a cruzar sus fronteras. No hay mayor muestra de compromiso con el futuro de la humanidad que aceptar que tu propia anatomía se transforme para siempre, convirtiéndote literalmente, hasta el nivel de las células y los huesos de tu esqueleto, en un verdadero y eterno habitante del desierto rojo. Cualquier persona que haya crecido en España, ya sea cerca de las ricas huertas de Murcia, en los inmensos campos dorados de Castilla o en las terrazas cultivadas de nuestras islas, conoce profundamente el valor incalculable de la tierra. Sabemos que hundir las manos en el suelo húmedo, sembrar una pequeña semilla y ver cómo, con agua, sol y paciencia, brota la vida que luego nos alimentará, es uno de los milagros más antiguos y sagrados de la humanidad. Esa conexión ancestral entre las manos curtidas del ser humano y la tierra que le da de comer está profundamente arraigada en nuestra cultura. Pues bien, esa misma tradición, ese mismo conocimiento ancestral de la siembra y la cosecha, será la herramienta más importante que los pioneros llevarán consigo a Marte. Más que los ordenadores avanzados o los cohetes poderosos, la capacidad de convertirse en agricultores del cosmos será la verdadera línea que dividirá el éxito de la tragedia. Cuando los exploradores aterricen, llevarán consigo suficientes provisiones deshidratadas y raciones empaquetadas para sobrevivir los primeros meses, quizás un año. Pero todos somos conscientes de que nadie puede construir un hogar permanente, ni mantener la cordura, alimentándose eternamente de polvo nutritivo, metido en bolsas de plástico. Para que la colonia sea verdaderamente autosuficiente, para que puedan mirar hacia el futuro, con esperanza, y no depender angustiosamente de las costosas y lentas naves de reabastecimiento que tardan 9 meses en llegar desde la Tierra, tendrán que cultivar su propia comida, tendrán que hacer florecer el desierto. Sin embargo, el suelo de Marte, al que los científicos llaman regolito, no es en absoluto como la fértil tierra oscura de nuestros campos. A simple vista, parece un fino polvo de color óxido, pero en realidad es un suelo letal y traicionero. Carece por completo de los nutrientes orgánicos, los microorganismos y la materia viva que hacen que nuestras plantas crezcan. Peor aún, los análisis geológicos han descubierto que el suelo marciano está empapado de unas sales químicas llamadas percloratos. Estos componentes son altamente tóxicos para el ser humano. Afectan gravemente a la glándula tiroides y pueden envenenar cualquier intento de vida vegetal. Si intentaran plantar una semilla de patata directamente en la arena roja de Marte, la semilla simplemente moriría envenenada en cuestión de horas.
Por lo tanto, la primera tarea de estos labradores espaciales será un arduo trabajo de purificación. Deberán recoger toneladas de ese polvo rojizo del exterior, llevarlo al interior de sus módulos presurizados y someterlo a un lavado intensivo. Utilizando el agua preciosa que han extraído de las profundidades del planeta, tendrán que lavar y enjuagar la tierra repetidas veces para disolver y eliminar hasta el último rastro de los letales percloratos. Será un trabajo monótono, meticuloso y agotador. Una vez que el suelo esté limpio y purificado, seguirá siendo un polvo inerte y muerto para devolverle la vida, para convertir esa arena marciana en verdadera tierra fértil. Tendrán que añadirle componentes orgánicos. Y en un mundo aislado y sin animales, el único fertilizante disponible serán ellos mismos. Con un cuidado extremo y sistemas de reciclaje biológico avanzado, todos los residuos orgánicos de la tripulación serán procesados de forma segura, esterilizados y mezclados con el suelo lavado, cerrando así un círculo ecológico perfecto y vital. Una vez preparada la tierra, llegará el momento de plantar en los invernaderos. Estas zonas agrícolas serán los lugares más sagrados y hermosos de toda la colonia. Imaginen inmensas cúpulas o galerías subterráneas protegidas de la radiación mortal, presurizadas con aire cálido y rico en dióxido de carbono. Como la luz del sol exterior es demasiado débil, estos huertos estarán iluminados de día y de noche por interminables filas de luces brillantes, bombillas LED de tonos morados, rosados y blancos, calibradas con absoluta precisión matemática para ofrecer a las hojas exactamente la longitud de onda de luz que necesitan para la fotosíntesis. Bajo este sol artificial, los colonos plantarán cultivos que nos son enormemente familiares. Las robustas patatas, que crecen bajo tierra y proporcionan los carbohidratos necesarios para el duro trabajo físico. Los tomates, que no solo aportan vitaminas esenciales, sino también ese estallido de color rojo brillante y sabor fresco que levanta el ánimo. Quizás lechugas, rábanos y algunas legumbres. El olor dentro de este invernadero será el mayor consuelo psicológico para los astronautas. En un mundo exterior que huele a metal frío, a desinfectante y a polvo seco, entrar en el invernadero será como un viaje mágico de regreso a la Tierra. Respirar el aroma a tierra húmeda, a hojas verdes, a vida creciendo en silencio, será una terapia invaluable contra la depresión y la nostalgia. El milagro ocurrirá cuando asomen los primeros brotes verdes entre la tierra purificada. Ese pequeño tallo empujando hacia la luz artificial representará un triunfo colosal de la voluntad humana. Pero no se dejen engañar por la belleza del momento. Ser agricultor en Marte será vivir bajo una tensión nerviosa aplastante. En la Tierra, si una cosecha se pierde por culpa de una plaga o una mala helada, el agricultor sufre económicamente, pero puede ir al mercado del pueblo y comprar comida de otros lugares. En Marte no hay mercado, no hay plan de respaldo. Toda la colonia depende de manera absoluta del éxito de ese huerto interior. Si un sistema de calefacción sufre un cortocircuito durante la gélida noche marciana y el invernadero pierde temperatura durante apenas una hora, las plantas se congelarán y morirán. Si un microbio muta y ataca las hojas del tomate, toda la cosecha podría perderse en días. Si eso ocurre, los pioneros se enfrentarán al espectro del hambre. Tendrán que racionar sus menguantes reservas de comida deshidratada, reduciendo sus calorías al mínimo, soportando el hambre mientras cuentan los larguísimos y angustiosos meses que faltan para que la próxima nave de suministros de la Tierra pueda aterrizar, rogando que dicha nave no se estrelle en los temidos 7 minutos de terror. Por eso, los guardianes de estos invernaderos no serán simples jardineros. Serán los verdaderos protectores de la vida. Pasarán horas examinando cada hoja con el mimo de un relojero, controlando los niveles de humedad con precisión milimétrica, observando el crecimiento de sus preciosas plantas como si fueran sus propios hijos. Porque, en el sentido más literal, esas plantas son la garantía de su futuro. El acto de cultivar un simple tomate en un suelo lavado a 50 millones de kilómetros de la Tierra es la prueba irrefutable de que la vida, con cuidado e inteligencia,
puede florecer en la oscuridad del universo. Es la demostración suprema de que nuestra especie no solo es capaz de construir máquinas frías e insensibles, sino de llevar consigo el milagro verde de la naturaleza, convirtiendo un desierto muerto en un jardín donde la humanidad puede arraigar para siempre. A lo largo de nuestras vidas, todos nosotros hemos experimentado en algún momento la vulnerabilidad de la enfermedad, cuando la fiebre nos hace temblar en medio de la noche, o cuando un dolor agudo y repentino nos corta la respiración. Nuestro primer instinto, casi primitivo, es buscar ayuda. En nuestra querida España, gozamos de la tranquilidad que nos otorga tener un ambulatorio cerca o grandes hospitales como el de La Paz o el Gregorio Marañón, a unas pocas horas de distancia. Sabemos que, con una simple llamada telefónica, una ambulancia con luces parpadeantes y personal médico altamente cualificado cruzará las calles para socorrernos. En esos momentos de miedo, el alivio que sentimos al ver la bata blanca de un médico o al cruzar las puertas de urgencias es indescriptible. Entregamos nuestra salud a un inmenso sistema de profesionales, máquinas avanzadas, bancos de sangre y quirófanos impecables que trabajan sin descanso para mantenernos con vida. Pero ahora, les pido que cierren los ojos y trasladen esa misma situación de vulnerabilidad humana a un pequeño refugio metálico situado a decenas de millones de kilómetros de cualquier hospital. En la superficie de Marte, el cuerpo humano sigue siendo exactamente igual de frágil que en la Tierra. A pesar del riguroso entrenamiento y de las pruebas físicas exhaustivas a las que son sometidos los astronautas antes de partir, la biología es impredecible. Una muela puede infectarse. Un cálculo renal puede formarse en el silencio de los riñones. O, pongamos el ejemplo más temido por los expertos en medicina espacial, un simple apéndice puede inflamarse de forma repentina. En la Tierra, una apendicitis aguda es una urgencia médica rutinaria. Usted llega al hospital, un equipo completo formado por cirujanos, anestesistas, enfermeros e instrumentistas lo evalúa, y en cuestión de un par de horas, la operación ha terminado con éxito y el paciente descansa en su habitación recuperándose. El riesgo, aunque siempre existe en cualquier intervención, es mínimo. Sin embargo, en Marte, esa misma apendicitis rutinaria se transforma de forma automática en una catástrofe que amenaza la supervivencia de toda la misión. La expedición contará, por supuesto, con un oficial médico, un profesional brillante, elegido entre los mejores del mundo, que ha dedicado años de su vida a estudiar medicina general, cirugía de emergencia y odontología. Pero ese médico, por muy talentoso y preparado que sea, no es un hospital entero. No tiene a su lado a un anestesista experto para controlar las constantes vitales del paciente segundo a segundo. No tiene un banco de sangre para realizar transfusiones si se produce una hemorragia imprevista. No dispone de un laboratorio complejo para analizar cultivos o detectar infecciones raras. En ese módulo médico, que apenas será más grande que el cuarto de baño de una casa convencional, el sanador estará absolutamente solo frente al abismo de la mortalidad. Imaginen la inmensa, aplastante y aterradora presión psicológica que recaerá sobre los hombros de este médico, cuando su compañero, el amigo con el que ha compartido el largo viaje de 9 meses, con el que ha reído y llorado, se retuerza de dolor sobre la camilla metálica. El médico sabrá que tiene que abrir su abdomen. Sabrá que la vida de esa persona, y quizás el equilibrio mental y operativo del resto de la tripulación, depende única y exclusivamente de la firmeza de su pulso. En ese instante crítico, sosteniendo el bisturí bajo las frías luces del techo, el médico de Marte se convertirá en el ser humano más solitario de todo el universo observable. Y aquí es donde el silencio del espacio, esa cruel distancia de la que hablábamos antes, vuelve a mostrar su rostro más despiadado. En un mundo ideal, el médico marciano podría conectar una cámara y pedir a los mejores cirujanos de la Tierra que le guíen paso a paso durante la operación. Podría preguntarles qué hacer si encuentra una complicación inesperada. Pero, debido al implacable retraso de las comunicaciones provocado por la inmensa distancia interplanetaria,
La telemedicina en tiempo real es una completa imposibilidad física. Si el médico, en medio de la cirugía, observa que la presión arterial del paciente cae bruscamente y envía un mensaje de pánico a la Tierra pidiendo consejo, la señal tardará 20 largos minutos en llegar a los auriculares de los expertos terrestres. Y la respuesta, llena de instrucciones urgentes, tardará otros 20 minutos en regresar a Marte. 40 minutos de silencio en un quirófano es una eternidad absoluta. Es una sentencia de muerte segura para cualquier paciente inestable. Por lo tanto, la cirugía no se basará en el diálogo en vivo, sino en la memoria, en el valor y en el estudio previo. El médico tendrá que operar basándose en manuales digitales y en vídeos de instrucciones quirúrgicas pregrabados en la Tierra. Tendrá que observar esos vídeos en una pantalla cercana, pausarlos y luego intentar replicar los movimientos en el cuerpo real de su compañero. El resto de la tripulación, que quizás sean ingenieros, botánicos o geólogos, sin ninguna formación médica avanzada, tendrán que improvisar como asistentes de quirófano. Tendrán que sujetar los separadores, secar el sudor de la frente del cirujano y vigilar los monitores cardíacos, luchando contra el pánico y el mareo que produce ver la sangre de un ser querido en un entorno cerrado. Esta realidad médica transforma por completo la naturaleza de la relación entre los pioneros. La confianza que deben depositar los unos en los otros supera cualquier vínculo de amistad o compañerismo que podamos conocer en nuestro mundo. No es solo la confianza de saber que el otro hará bien su trabajo técnico, es la confianza de poner literalmente tu vida desnuda e indefensa en las manos temblorosas de tu compañero, sabiendo que si él falla, no habrá sirenas de ambulancia, no habrá traslados en helicóptero ni segundas oportunidades. Si la operación fracasa, el paciente morirá a millones de kilómetros de su hogar. Y si ocurre lo impensable, el médico tendrá que cargar con el peso insoportable de esa pérdida en un espacio cerrado del que no puede escapar. No podrá salir a dar un largo paseo por el bosque para despejar su mente. No podrá abrazar a su familia para buscar consuelo, ni podrá pedir una baja médica para recuperarse del trauma. Tendrá que limpiar el quirófano improvisado, certificar la muerte de su amigo, preparar el cuerpo para su descanso final en el polvo rojo, y al día siguiente tendrá que levantarse y seguir cuidando de los demás. Esta inmensa carga emocional, esta soledad profunda del sanador que debe enfrentar a la muerte sin la red de seguridad de la civilización, es uno de los sacrificios más heroicos, silenciosos y desgarradores que los planificadores de estas misiones exigen a los futuros colonos de Marte. Cuando pensamos en los peligros de la exploración espacial, nuestra imaginación, alimentada por décadas de películas y novelas, suele volar hacia amenazas espectaculares. Imaginamos fallos explosivos en los inmensos motores de los cohetes, aterrizajes forzosos que destrozan el metal, o la asfixia producida por la rotura repentina del cristal de un casco espacial. Sin embargo, los científicos y los médicos de las agencias espaciales saben que el verdadero enemigo, el asesino más metódico, implacable y silencioso del universo, no hace ruido ni se puede ver con los ojos. Es un fantasma invisible que atraviesa el acero, el plástico y la carne humana con la misma facilidad. Nos referimos a la radiación cósmica y solar. Para comprender este peligro, debemos dar gracias primero por el maravilloso milagro que es nuestra propia Tierra. Nuestro planeta natal es como una inmensa nave espacial blindada. En las profundidades de la Tierra, un núcleo de hierro fundido gira sin descanso, generando un poderoso campo magnético que envuelve a todo el globo como un escudo protector invisible. Además, tenemos una atmósfera densa y gruesa. Cuando las letales tormentas de radiación provienen del Sol o de explosiones de estrellas lejanas en las profundidades de la galaxia, chocan contra este escudo magnético y contra nuestra atmósfera, siendo desviadas o absorbidas antes de que puedan hacernos daño. Gracias a esta doble armadura natural, nosotros podemos salir a pasear bajo el cálido sol de la costa, disfrutar de un día de campo o sentarnos en una plaza sin preocuparnos de que nuestros cuerpos sean bombardeados por partículas mortales.
Pero Marte es un mundo trágicamente diferente. Hace miles de millones de años, su núcleo interno se enfrió y se detuvo. Y con él, desapareció su campo magnético protector. Su atmósfera actual es apenas un suspiro, tan delgada que no ofrece ninguna resistencia significativa. El resultado es que la superficie del planeta rojo está sometida a un bombardeo constante, cruel y continuo de rayos cósmicos galácticos y eventos de partículas solares masivas. Es como vivir permanentemente dentro de una sala de rayos X encendida a máxima potencia. Los expertos médicos señalan de forma categórica que la exposición prolongada a este nivel de radiación espacial es devastadora para la biología humana. Las partículas energéticas atraviesan el cuerpo como minúsculos proyectiles invisibles, destrozando las cadenas de nuestro ADN, dañando las células sanas y aumentando el riesgo de desarrollar diferentes tipos de cáncer a niveles alarmantes. A esto hay que sumar los daños potenciales al sistema nervioso central, que pueden causar problemas de memoria, disminución de la capacidad cognitiva y envejecimiento celular prematuro. Esta amenaza invisible condicionará de forma absoluta el estilo de vida de los pioneros. Los primeros exploradores no podrán vivir en bases construidas sobre la superficie, con grandes ventanales de cristal para admirar el paisaje extraterrestre. Eso sería un suicidio lento. Para sobrevivir, tendrán que imitar a nuestros antepasados prehistóricos, aquellos que buscaron refugio en las maravillosas cuevas de Altamira o en las frescas grutas de nuestras sierras para protegerse de los elementos. Los pioneros de Marte se verán obligados a convertirse en seres subterráneos. Los planificadores de las misiones evalúan dos opciones principales para garantizar la supervivencia. La primera es construir los hábitats en la superficie y luego utilizar maquinaria pesada, movida de forma remota, para cubrir todas las estructuras con capas de regolito marciano, apilando varios metros de tierra roja sobre los techos metálicos para crear un escudo físico contra la radiación. La segunda opción, aún más fascinante desde el punto de vista geológico, es buscar y utilizar los inmensos tubos de lava natural que existen en Marte. Estos tubos son cavernas kilométricas creadas hace eones por ríos de magma subterráneo. Al instalar sus bases dentro de estas cavernas de piedra, bajo decenas de metros de roca sólida, los colonos encontrarían una protección natural y perfecta contra los mortales rayos cósmicos. Pero imaginen el profundo impacto psicológico de vivir así. Quienes viajen a Marte, tras cruzar millones de kilómetros de vacío para alcanzar un nuevo mundo, pasarán la inmensa mayor parte de sus vidas escondidos bajo la Tierra. Sus días transcurrirán en túneles iluminados por luz artificial, rodeados de paredes curvas de roca marciana o metal presurizado. Salir a la superficie será un evento raro, peligroso y estrictamente regulado. Deberán consultar los pronósticos del clima espacial con la misma devoción con la que los marineros consultan los partes meteorológicos de las tormentas. Si los satélites detectan que el Sol acaba de lanzar una llamarada solar, sonarán alarmas estridentes en toda la colonia, y cualquier persona que esté trabajando en el exterior tendrá que correr desesperadamente hacia los refugios subterráneos más cercanos antes de que la tormenta radiactiva golpee el planeta. Aquí nos encontramos con uno de los dilemas médicos y éticos más complejos de toda la exploración humana. En la Tierra, las agencias de salud y seguridad laboral establecen límites de exposición a la radiación extremadamente estrictos para proteger a los trabajadores de las centrales nucleares o al personal médico de los hospitales. Según las normativas actuales de las agencias espaciales, ningún astronauta de la órbita baja de la Tierra tiene permitido superar un cierto límite de radiación a lo largo de su carrera. Sin embargo, para los colonos de Marte, estos manuales de seguridad terrestre serán simplemente papel mojado. Es imposible ir a Marte y vivir allí sin superar ampliamente cualquier límite de exposición considerado seguro en nuestro mundo. Los pioneros tendrán que firmar un pacto silencioso con su propio destino. Tendrán que mirar a los ojos a los directores de la misión, a sus familias y a sí mismos, y aceptar de forma consciente y lúcida que están acortando su esperanza
de vida biológica. Aceptarán vivir con la sombra constante y amenazante del cáncer cerniéndose sobre su vejez. Aceptarán que sus cuerpos, tarde o temprano, pagarán el precio de no tener el escudo magnético de la Tierra. Esta es una decisión sobrecogedora. Significa que estos hombres y mujeres valoran el éxito de la misión, la fundación de un nuevo hogar para la humanidad y la expansión del conocimiento humano, mucho más que su propia salud a largo plazo. Cambian voluntariamente décadas de vida cómoda, segura y saludable en su planeta de origen, por el inmenso honor y la desgarradora dureza de ser las piedras angulares invisibles sobre las que se construirá, bajo tierra y en las sombras, el futuro multiplanetario de nuestra especie. Al contemplar la abrumadora cantidad de peligros mortales que acechan en Marte, desde la implacable distancia y la falta de aire, hasta el colapso de los huesos, el frío paralizante y la radiación invisible, surge un debate profundo y necesario que resuena en las conciencias de científicos, filósofos y ciudadanos comunes por igual. Es el gran debate ético y moral de nuestra época espacial. Tenemos nosotros, como sociedad, el derecho moral de permitir que un grupo de seres humanos viaje a un lugar tan inmensamente peligroso, sabiendo a ciencia cierta que jamás podrán volver a abrazar a sus familias, que sufrirán un deterioro físico severo y que, muy probablemente, encontrarán la muerte prematura en un mundo solitario? ¿No es acaso un acto de crueldad enviar a personas a un exilio tan riguroso del que no hay escapatoria posible? Para responder a estas cuestiones, no podemos fijarnos únicamente en los miedos y en la prudencia de quienes nos quedamos cómodamente en casa. Debemos escuchar y comprender la voluntad inquebrantable de quienes desean partir. Debemos sumergirnos en la psicología fascinante y misteriosa del explorador voluntario. Hace algunos años, existió un proyecto privado originado en los Países Bajos que fue conocido en todo el mundo como Mars One. El objetivo de esta empresa, anunciado a bombo y platillo en el año 2012, era exactamente lo que estamos discutiendo hoy: enviar tripulaciones humanas a Marte, con un billete exclusivamente de ida, para establecer la primera colonia permanente, financiando la inmensa hazaña mediante derechos de emisión televisiva a nivel mundial. Es fundamental señalar, en honor a la verdad y a los hechos demostrables, que el proyecto Mars One terminó siendo un fracaso rotundo desde el punto de vista financiero y técnico. Sus directivos subestimaron brutalmente la inmensa complejidad de la ingeniería necesaria, no lograron recaudar los miles de millones de euros requeridos y, finalmente, la empresa se declaró en bancarrota oficial en el año 2019, sin haber construido jamás una sola nave espacial operativa. Desde la perspectiva empresarial, fue un castillo en el aire, pero desde la perspectiva del comportamiento sociológico y de la naturaleza humana, el proyecto Mars One dejó para la historia un dato real, asombroso y absolutamente revelador, un dato que los sociólogos y psicólogos espaciales continúan estudiando con fascinación hasta el día de hoy. Cuando los organizadores de Mars One abrieron el periodo de inscripciones, advirtiendo de forma muy clara, explícita y transparente a todos los participantes de que el viaje sería exclusivamente de ida, de que abandonarían la Tierra para no volver jamás, de que no habría misiones de rescate y de que las probabilidades de morir en el intento eran extremadamente altas, la respuesta del público no fue el rechazo ni el miedo. La respuesta fue una avalancha humana de proporciones bíblicas. Según los registros del proyecto, más de 200.000 personas, provenientes de más de 140 países diferentes, enviaron sus solicitudes formales para ser elegidos. 200.000 almas humanas dispuestas a dar un paso al frente hacia el vacío absoluto. Entre esos miles de solicitantes, no solo había jóvenes aventureros imprudentes, había personas de todas las edades y profesiones. Había médicos experimentados con vidas resueltas, ingenieros brillantes, profesores de escuela, agricultores, militares veteranos e incluso abuelos que sentían que aún tenían una gran misión que cumplir antes de despedirse de este mundo. Muchos de ellos escribieron ensayos conmovedores y grabaron vídeos explicando sus profundas motivaciones.
Cuando se analizaban sus perfiles, quedaba claro que la inmensa mayoría de ellos no estaban locos, no huían de problemas legales, ni padecían trastornos depresivos que les hicieran buscar la muerte. Eran personas perfectamente cuerdas, analíticas y profundamente lúcidas. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Entendían la gravedad suprema del sacrificio. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué alguien estaría dispuesto a renunciar voluntariamente al viento en la cara, al sonido del mar, a sus familias y a la seguridad de la tierra? La respuesta a esta pregunta toca el nervio más íntimo y profundo de la condición humana. A lo largo de la historia, desde los tiempos inmemoriales en que nuestros antepasados pintaban bisontes en las cuevas o construían majestuosas catedrales de piedra que tardaban siglos en terminarse, el ser humano ha sentido una necesidad ardiente, casi espiritual, de trascender a su propia mortalidad. Sabemos que nuestra vida biológica es corta, un simple parpadeo en el inmenso reloj del universo, pero anhelamos desesperadamente que nuestra existencia tenga un significado. Queremos dejar un legado. Queremos sentir que hemos contribuido con algo grande, que hemos empujado los límites de lo posible y que, de alguna manera misteriosa, nuestro paso por este mundo no ha sido en vano. Para esos valientes voluntarios, el viaje a Marte no representa un exilio triste, sino la consagración máxima de una vida con propósito. Lo ven con la misma devoción y pasión con la que un monje de clausura decide entrar en un monasterio, entregando todas las comodidades materiales del mundo exterior a cambio de una vocación espiritual superior. Lo ven con el mismo arrojo con el que aquellos marinos que acompañaron a Elcano o a Magallanes se subían a cascarones de madera, sabiendo que los mapas estaban en blanco y que el fin del mundo acechaba en cada tormenta. Ellos no se consideran víctimas de una agencia espacial cruel. Se consideran los arquitectos privilegiados de un futuro asombroso. Si comprendemos y respetamos esta profunda vocación humana de trascendencia, la visión ética de la misión cambia por completo. Negarles a estas personas la oportunidad de partir simplemente porque nosotros, los espectadores en la Tierra, consideramos que es un viaje demasiado arriesgado o doloroso, podría ser considerado como un acto de paternalismo asfixiante. Las grandes mentes de la ética espacial argumentan que, siempre y cuando los candidatos sean informados con una honestidad brutal, transparente y sin adornos sobre todos y cada uno de los riesgos técnicos, físicos y emocionales, tienen el derecho soberano, como seres humanos libres y conscientes, de ofrecer sus vidas por el avance colectivo de nuestra especie. Elegir el billete de ida a Marte es, en el fondo, el acto de generosidad más inmenso que un ser humano puede realizar. Es aceptar la soledad de las cavernas marcianas, la radiación invisible y el silencio de las estrellas, no por un beneficio propio, no por la riqueza material ni por ganar una medalla que no podrán colgarse en el pecho, sino por el profundo y hermoso deseo de dejar una huella imborrable. Dejarán un legado eterno en el polvo rojo, convirtiéndose para siempre en los abuelos fundadores de la civilización interplanetaria, demostrando que el alma humana, cuando es impulsada por un sueño más grande que sí misma, no conoce el miedo ni las fronteras. Con el paso inexorable del tiempo, las décadas comenzarán a acumularse sobre el polvo rojo de Marte. Los primeros pioneros, aquellos hombres y mujeres de voluntad de hierro que lo dejaron todo atrás, verán cómo sus cabellos se vuelven blancos y sus rostros se curten bajo la pálida luz de los invernaderos. La colonia, que en sus primeros años fue un frágil experimento de supervivencia que pendía de un hilo, poco a poco se transformará en un asentamiento estable. Las máquinas de soporte vital funcionarán con la monotonía tranquilizadora de la rutina. Los huertos hidropónicos producirán cosechas regulares y abundantes. La humanidad habrá demostrado que puede sobrevivir. Pero sobrevivir, como todos nosotros sabemos muy bien, no es lo mismo que vivir. Y la vida, en su esencia más profunda y maravillosa, siempre busca la manera de abrirse camino, de expandirse y de perpetuarse. A medida que la colonia se asiente y adquiera la seguridad de un verdadero hogar, surgirá la pregunta más natural:
hermosa y compleja a la vez. La pregunta de la descendencia. Según los sociólogos y los expertos en ética espacial de las principales agencias internacionales, el nacimiento del primer bebé en Marte será el verdadero punto de inflexión de toda la historia interplanetaria. Será el momento exacto en el que una base científica, habitada por exploradores exiliados, se convierta oficialmente en una colonia humana permanente. Imaginen por un instante la profunda tensión y la abrumadora emoción en la pequeña enfermería de la base durante ese primer parto extraterrestre. Afuera, el viento marciano aullará arrastrando arena contra los gruesos cristales de la cúpula, mientras que en el interior, rodeados por el zumbido constante de los monitores médicos y el aire cuidadosamente reciclado, un equipo de médicos pioneros asistirá al nacimiento. Cuando ese primer llanto infantil rompa el silencio del módulo, no será simplemente el sonido de una nueva vida. Será el grito triunfal de la humanidad declarando su victoria sobre el cosmos. Ese niño, o esa niña, tomará su primera bocanada de aire en un mundo artificial, respirando un oxígeno que ha sido extraído de la Tierra y del hielo mediante procesos químicos. En ese preciso y milagroso segundo, habrá nacido el primer marciano genuino. Pero este nacimiento traerá consigo una serie de cambios biológicos y evolutivos que la ciencia médica anticipa con una mezcla de fascinación y cautela. Nosotros, y todos nuestros ancestros desde el principio de los tiempos, hemos sido moldeados por la fuerza de gravedad de la Tierra. Esta fuerza invisible es el escultor que ha definido la densidad de nuestros huesos, la potencia de nuestros músculos y el tamaño de nuestro corazón. Sin embargo, este nuevo niño crecerá bajo reglas físicas completamente diferentes. Como ya hemos comentado, la gravedad en Marte es únicamente del 38% en comparación con la nuestra. Los modelos informáticos y las proyecciones de la biología evolutiva sugieren de manera contundente que los niños nacidos y criados en Marte desarrollarán cuerpos radicalmente distintos a los de sus padres nacidos en la Tierra. Al no tener que luchar diariamente contra una fuerza de atracción pesada, sus cuerpos no recibirán la señal biológica de construir huesos gruesos y densos. Como resultado, la ciencia médica predice que esta primera generación de marcianos crecerá de una forma asombrosa. Serán personas notablemente altas, quizás superando fácilmente los 2 metros de estatura, con extremidades largas y cuerpos esbeltos. Su columna vertebral, libre de la compresión que sufrimos nosotros al caminar, se estirará de forma natural. Sus músculos también serán diferentes. No necesitarán piernas robustas ni espaldas anchas para sostener su propio peso corporal. Se moverán con una gracia y una ligereza que a los ojos de sus padres parecerá casi mágica. Caminarán dando pequeños saltos y zancadas suaves, flotando parcialmente con cada paso, como bailarines en un escenario de baja gravedad. Pero esta belleza física, esta adaptación perfecta al entorno marciano, esconderá una fragilidad inherente si se les compara con los estándares terrestres. Sus corazones, que no tendrán que bombear la sangre con tanta fuerza para vencer la gravedad y hacerla llegar hasta su cerebro, serán más pequeños y latirán con menos potencia. Sus huesos, aunque largos, tendrán una densidad porosa, similar a la de un pájaro, perfectos para la vida en Marte, pero incapaces de soportar grandes presiones. Para nosotros, que entendemos perfectamente cómo el paso de los años debilita nuestra estructura ósea, es fácil comprender la inmensa vulnerabilidad de estos jóvenes. Serán fuertes y ágiles en su mundo, pero llevarán en su genética la marca indeleble del planeta rojo. Se convertirán, en una sola generación, en una variante nueva del ser humano. Ya no serán exactamente como nosotros. Serán, en el sentido más puro de la biología de adaptación, seres extraterrestres con un código genético de origen terrestre. El abismo físico que los separará de la Tierra será inmenso, pero el abismo psicológico y cultural será aún mayor. Pensemos en cómo entendemos nosotros el mundo. Nuestra memoria y nuestra cultura están cimentadas en la naturaleza.
Sabemos lo que es el olor a tierra mojada después de una tormenta de verano. Sabemos lo que es escuchar el rumor de las olas rompiendo contra las rocas del mar Cantábrico o la suavidad de la arena del Mediterráneo bajo nuestros pies descalzos. Sabemos lo que es el tacto rugoso de la corteza de un viejo roble o el canto de los pájaros al amanecer. Para estos niños marcianos, todo eso será absoluta y pura fantasía. Crecerán dentro de corredores de metal iluminados por luces artificiales y en invernaderos donde la temperatura está controlada por ordenadores. Su cielo diario será un techo de material compuesto, y cuando miren por la ventana hacia el exterior, solo verán un vasto y silencioso desierto de tonos anaranjados y rosados bajo un sol diminuto. El agua, para ellos, no será algo que cae libremente del cielo en millones de gotas maravillosas y descontroladas. El agua será un recurso hipervigilado. Un líquido precioso que fluye a través de tuberías transparentes, reciclado del sudor y del aliento de la propia colonia, medido hasta la última gota por sensores implacables. Imaginen, queridos amigos, a uno de esos valientes abuelos pioneros intentando explicarle a su nieto, nacido en Marte, qué es exactamente un océano. El pionero le mostrará videos antiguos en una pantalla plana. Le enseñará imágenes de enormes ballenas saltando en un mar azul, de bosques verdes y frondosos, donde los árboles se alzan decenas de metros hacia el cielo, de cascadas atronadoras y de ciudades bulliciosas, donde millones de personas caminan bajo la lluvia sin llevar trajes espaciales. El niño marciano mirará esas imágenes con la misma fascinación incrédula con la que nuestros niños miran las películas de magos y dragones. Le parecerá un cuento de hadas, un escenario mágico, peligroso y caótico. ¿Cómo puedes comprender el concepto de una tormenta de lluvia si nunca has sentido una gota de agua cayendo sobre tu rostro? ¿Cómo puedes entender lo que es un perro, un gato o un pájaro si las únicas formas de vida biológica que conoces son tus padres, tus compañeros de colonia y las plantas de tomate del invernadero? La tierra se convertirá, para esta nueva generación, en un concepto abstracto, un mito antiguo del que provienen sus ancestros. Cuando la noche caiga sobre la base marciana y las estrellas aparezcan en el cielo oscuro, los padres llevarán a sus hijos hacia la ventana de observación. Señalarán con el dedo un punto brillante, un pequeño lucero de color azul pálido que destaca suavemente en el firmamento, y le dirán al niño con voz cargada de nostalgia: «Mira, ahí es de donde venimos. Ese pequeño punto de luz es nuestro hogar original». El niño mirará esa estrella lejana, parpadeará y no sentirá absolutamente nada de esa nostalgia paralizante que oprime el corazón de sus padres. Para el niño, el hogar no es ese punto azul en el cielo. El hogar es el zumbido familiar de los purificadores de aire. Es el sabor de las patatas hidropónicas. Es el tacto del polvo rojo en las esclusas de aire. Es la seguridad de los gruesos muros de la base. Esta desconexión emocional es un fenómeno que la humanidad ya ha experimentado a menor escala a lo largo de su historia migratoria. Pensemos en aquellos compatriotas nuestros que, a principios o mediados del siglo pasado, hicieron las maletas y cruzaron el océano en barco buscando un futuro mejor en las tierras de América, en Argentina, en México o en Cuba. Aquellos emigrantes llevaron a España en el corazón hasta su último suspiro. Lloraban escuchando una jota o recordando el sabor del aceite de su pueblo. Pero sus hijos, nacidos ya en el nuevo continente, aunque amaban y respetaban las raíces de sus padres, crecieron con un acento diferente. Sus lealtades, sus recuerdos de infancia y su identidad pertenecían a la tierra que los vio nacer, no a la tierra que sus padres dejaron atrás. Los niños marcianos llevarán este fenómeno migratorio a un nivel cósmico. Desarrollarán su propia cultura, su propia forma de hablar y sus propias tradiciones. Al vivir en un espacio cerrado y depender los unos de los otros para sobrevivir, los sociólogos predicen que formarán una sociedad increíblemente unida y colaborativa, donde el individualismo egoísta será visto como un peligro para la comunidad. Inventarán juegos que nosotros no podríamos jugar,
aprovechando la baja gravedad para dar saltos mortales y rebotar suavemente en las paredes acolchadas de las zonas de recreo. Crearán un vocabulario nuevo para describir aspectos técnicos de su entorno. Palabras para definir el estado de los filtros de aire, el color exacto del cielo durante una tormenta de polvo o el sonido que hacen los reactores nucleares en la distancia. Sus expresiones artísticas no pintarán paisajes verdes ni mares azules, sino la majestuosa desolación de los cañones marcianos y la belleza geométrica de su propia colonia. Y, tarde o temprano, en esta nueva cultura, llegará el momento de enfrentarse a la verdad más dura e insalvable de todas: la barrera física que los separa para siempre de su planeta ancestral. Cuando estos jóvenes marcianos crezcan, escuchen las historias de sus padres y quizás, impulsados por la curiosidad adolescente o el deseo de entender su propio origen, se pregunten si algún día podrían visitar la Tierra. La respuesta que la ciencia y la medicina tendrán que darles será profundamente trágica y definitiva. No, jamás podrán ir. La Tierra es, para un cuerpo formado y desarrollado en Marte, una trampa mortal, un planeta infernal y aplastante. Si alguna vez intentaran subir a una nave y realizar el viaje de regreso de millones de kilómetros, el simple hecho de entrar en la órbita terrestre y sentir el tirón gravitacional de nuestro planeta sería una tortura. Al intentar aterrizar, la fuerza G multiplicada por la densa atmósfera destrozaría sus cuerpos alargados y frágiles. Si, por algún milagro tecnológico, lograran llegar a la superficie y salir de la nave, no podrían siquiera mantenerse en pie. La inmensa gravedad de nuestro planeta tiraría de ellos hacia abajo con una fuerza implacable. Para un adulto marciano, estar en la Tierra sería el equivalente a que nosotros intentáramos caminar llevando a 2 personas adultas colgadas de nuestra espalda todo el tiempo. Sus huesos, porosos y no adaptados a esa carga, comenzarían a fracturarse bajo su propio peso. Cada paso sería una agonía. Su corazón pequeño y debilitado no tendría la fuerza necesaria para bombear la sangre hacia el cerebro en contra de tanta resistencia, lo que provocaría desmayos casi inmediatos y, muy probablemente, un fallo cardíaco masivo. Además, sus sistemas inmunológicos, que habrían crecido en el entorno estéril y controlado de una base marciana, estarían completamente indefensos ante los miles de millones de virus, bacterias y patógenos inofensivos que flotan libremente en el aire de la Tierra. Un simple resfriado común o una suave brisa primaveral llena de polen podría resultarles absolutamente letal. Se enfrentarán a una paradoja monumental e irónica. Serán los herederos biológicos y culturales de la Tierra, custodios del conocimiento humano, lectores de nuestros libros y oyentes de nuestra música, pero físicamente tendrán prohibido el acceso al jardín del Edén de sus antepasados. La Tierra, el planeta más amable, hermoso y acogedor del sistema solar para nosotros, será para ellos un mundo prohibido, un infierno pesado, tóxico y mortal. Serán prisioneros y a la vez soberanos de su propio paraíso de polvo y hielo. Pero lo más maravilloso y consolador de esta perspectiva es que los sociólogos y psicólogos creen firmemente que a ellos no les importará. No sentirán lástima por sí mismos, no vivirán amargados mirando las estrellas y llorando por un mundo azul que no pueden pisar. Todo lo contrario. Ellos mirarán a sus padres y abuelos y verán a seres pesados, adaptados a un mundo lejano, que sufren los dolores de la adaptación en un planeta que no es el suyo. Los marcianos se sentirán orgullosos de su agilidad, de su altura y de su perfecta simbiosis con su entorno. A medida que esta primera generación crezca, asuma los roles de liderazgo, aprenda a manejar las complejas máquinas de soporte vital, supervise los cultivos en los invernaderos y comience a tener a sus propios hijos, la segunda y tercera generación, el lazo umbilical con la Tierra, se cortará definitivamente en el plano emocional. La colonia dejará de ser una misión de exploración controlada desde los lejanos centros de mando en Houston o en Europa. Se convertirá en una nación soberana, en un mundo independiente que toma sus propias decisiones y forja su propio destino,
basándose en las necesidades de sus habitantes, no en los deseos de los gobiernos terrestres. Esta nueva especie de humanos mirará el paisaje rojizo y no verá un desierto estéril ni un lugar de exilio, como quizás lo sintieron en algún momento de flaqueza sus valientes abuelos. Verán su patria, verán el lienzo en blanco donde están construyendo el futuro. El silencio del espacio que tanto aterraba a los pioneros originales, para ellos será la banda sonora pacífica de su vida cotidiana. Las tormentas de polvo no serán desastres que paralizan el corazón de miedo, sino simplemente el clima normal de su planeta. Estaciones del año que traen consigo rutinas de mantenimiento interior y largas tardes de juegos y estudio bajo las luces LED de colores. La verdadera magnitud del éxito de la misión no se medirá el día en que la primera nave logre aterrizar intacta, ni el día en que el primer invernadero produzca un alimento. El triunfo definitivo y absoluto de toda la odisea espacial de la humanidad quedará sellado el día en que un anciano pionero, nacido en la Tierra, se siente en una silla dentro de la base, mire a su nieto alto y ágil jugando a saltar en la baja gravedad y se dé cuenta de que su mayor sacrificio ha dado el fruto más hermoso posible. Ese abuelo, que renunció a la brisa del mar y al calor del sol de España, comprenderá que su sufrimiento valió la pena, porque ha regalado a la humanidad entera una segunda oportunidad, un nuevo amanecer en un mundo virgen. Ese es el destino de los pioneros. Ser el puente vivo y consciente entre dos realidades que jamás podrán tocarse físicamente. Ser los traductores de la nostalgia terrestre para unos niños que solo conocen el futuro marciano. Y cuando esa primera generación de niños marcianos cierre los ojos para dormir en sus pequeñas cabinas, no soñarán con bosques verdes ni océanos azules. Soñarán con explorar los cañones helados del norte de Marte, con expandir sus ciudades subterráneas de roca fundida, y con el orgullo inquebrantable de ser los primeros hijos legítimos de un nuevo mundo. Habrán convertido la imposibilidad del regreso en el mayor triunfo evolutivo de la historia de la vida. Y la Tierra, nuestra hermosa y lejana Tierra, pasará a ser simplemente la vieja estrella brillante que ilumina tímidamente su firmamento natal. Con el paso implacable de las décadas, la colonia en Marte experimentará la transición más natural y profunda de todas las que dicta el universo. Hemos hablado de la tecnología, del frío extremo, de las maravillas de los invernaderos y del nacimiento de una nueva generación. Pero la vida, por su propia e inmutable definición, tiene un ciclo completo. Nosotros, que ya hemos cruzado la frontera de los 65 años, comprendemos mejor que nadie que el tiempo no perdona. Conocemos el peso de los años, el cansancio en los huesos y la serena sabiduría que llega cuando uno se sienta a contemplar todo lo que ha construido. Sabemos lo que significa la despedida, y los pioneros de Marte, esos valientes hombres y mujeres que dejaron atrás el azul de la Tierra, no serán una excepción a esta regla universal. Después de haber entregado 20, 30 o quizás 40 años de su vida a domar aquel mundo alienígena, sus cuerpos comenzarán a ceder. El desgaste será evidente. Como advierten los médicos y los especialistas en salud espacial, la combinación de una gravedad del 38% y la exposición prolongada a niveles de radiación más altos que en nuestro planeta acelerará el proceso de envejecimiento. Esos jóvenes fuertes que un día desembarcaron de la primera nave, llenos de energía y con el corazón palpitando de emoción, se convertirán en ancianos venerables. Sus rostros estarán surcados por arrugas profundas, marcadas por las preocupaciones de 1000 emergencias superadas. Sus manos, que ensamblaron los primeros paneles solares y plantaron las primeras semillas de patata en la tierra purificada, temblarán ligeramente. Caminarán con lentitud por los pasillos metálicos de la base, apoyándose quizás en bastones fabricados con los restos de alguna vieja máquina que ya no funciona. Y entonces llegará un día inevitable, un día que marcará la verdadera y definitiva madurez de la colonia. Llegará el día en que la base marciana registre su primer fallecimiento por causas naturales. Este evento, aunque esperado y médicamente previsible, sacudirá los cimientos emocionales de toda la comunidad. En España,
Nosotros sabemos cómo se despide a los nuestros. En nuestros pueblos, cuando alguien nos deja, las campanas de la iglesia tocan a muerto. Los vecinos se acercan en silencio a la casa del difunto. Se comparten abrazos cálidos, lágrimas sinceras y recuerdos de toda una vida. Es un ritual colectivo que nos ayuda a sanar el inmenso dolor de la pérdida. En Marte, a 50 millones de kilómetros del campanario más cercano, la comunidad tendrá que crear sus propios rituales para honrar a quien se marcha. Cuando ese primer gran líder o fundador cierre los ojos por última vez, rodeado del cuidado de sus compañeros y del amor de sus hijos y nietos nacidos ya en el planeta rojo, un silencio sagrado descenderá sobre toda la colonia. Las operaciones no esenciales se detendrán por completo. Los tractores automatizados apagarán sus motores en las llanuras polvorientas. Las luces de los pasillos se atenuarán en señal de luto. Toda la población de la base, que para entonces podría contar con cientos de personas, se reunirá en el espacio más amplio que tengan disponible. Quizás sea la gran plaza central bajo la cúpula principal, o quizás el enorme invernadero agrícola, rodeados por el verde de las plantas que el propio difunto ayudó a cultivar. Será un funeral diferente a cualquier otro en la historia de la humanidad. No habrá ataúdes de madera noble tallada, porque la madera no existe en Marte. No habrá flores cortadas del campo, porque arrancar una flor viva de los sistemas de soporte vital sería un lujo impensable. En su lugar, el cuerpo del pionero será envuelto con extremo cuidado y profundo respeto en un sudario confeccionado con los tejidos sintéticos de un viejo traje espacial, o tal vez en una simple pero digna mortaja de algodón cultivado en la propia base. Durante la ceremonia, los amigos y familiares tomarán la palabra. Los psicólogos espaciales sugieren que estos discursos no estarán llenos de tragedia, sino de una inmensa e incomparable gratitud. Recordarán cómo esa persona fue la primera en resolver una avería crítica que amenazó con asfixiarlos a todos. Recordarán su risa resonando en el módulo comedor durante los oscuros y fríos meses de las tormentas de polvo. Los jóvenes marcianos, altos y esbeltos, debido a la baja gravedad, mirarán con reverencia a ese anciano bajito y de huesos frágiles que vino desde las estrellas. Entenderán, en ese instante de comunión, que su propia existencia, el aire que respiran y el agua que beben, son el resultado directo del sacrificio de la persona que yace frente a ellos. Tras las palabras de despedida, comenzará la procesión. Será el momento más sobrecogedor. Un pequeño grupo de los colonos más cercanos, vistiendo sus pesados trajes espaciales de superficie, levantará el cuerpo con suavidad. Ingresarán a la esclusa de aire, donde el zumbido de las bombas de presurización sonará como un lamento mecánico. Las pesadas puertas metálicas se abrirán lentamente y la procesión saldrá al exterior. Afuera los esperará el vasto, silencioso e indiferente desierto marciano. Caminarán a paso lento, dejando huellas profundas en el polvo rojo, hacia un lugar que la comunidad habrá designado previamente con sumo cuidado. Será el primer camposanto interplanetario, un cementerio bajo un cielo que no es azul, sino de un pálido color batiendo entre el rosa, el caramelo y el ocre brillante. El sol distante y frío observará la escena, proyectando sombras largas y afiladas sobre las rocas milenarias. Enterrar a alguien en Marte presenta desafíos físicos colosales. El suelo, justo debajo de la capa de polvo, está permanentemente congelado, duro como el granito más resistente de nuestras canteras. Es el famoso permafrost marciano. Excavar una tumba profunda en el sentido tradicional, como haríamos en el cementerio de la Almudena o en la tierra sagrada de cualquier aldea española, requeriría maquinaria pesada de minería y explosivos, lo cual sería sumamente poco práctico y quizás irrespetuoso en un momento de tanto recogimiento. Por lo tanto, los expertos prevén que las sepulturas marcianas serán monumentos de superficie. El cuerpo será depositado con delicadeza en una pequeña depresión natural del terreno. Luego, los miembros de la procesión, uno a uno, recogerán rocas rojizas de los alrededores. Rocas que han estado allí
intactas y barridas por el viento durante miles de millones de años. Con esas piedras, construirán un modesto pero inquebrantable túmulo sobre el difunto, un montículo de piedra roja que sellará el lugar de su descanso eterno. Podrían colocar encima una pequeña placa de metal resistente a la corrosión, grabada con su nombre, su fecha de nacimiento en la lejana tierra y su fecha de fallecimiento en su verdadero hogar. En ese momento, bajo el cielo rosado y en medio de un silencio tan absoluto que duelen los oídos, se consumará uno de los actos más poéticos y trascendentales que el ser humano haya realizado jamás. Nosotros conocemos desde niños la antigua frase de la Iglesia: polvo eres y en polvo te convertirás. Durante casi 4.000 millones de años, desde el inicio de la vida, esa frase ha significado regresar a la biosfera terrestre. Significa que los átomos de nuestros cuerpos se disuelven en la tierra mojada, alimentan a las raíces de los árboles, se evaporan hacia las nubes y caen nuevamente en forma de lluvia sobre los mares de nuestro planeta azul. Es un ciclo cerrado y hermoso que nos ata eternamente a la Tierra. Pero para estos pioneros, esa frase cobrará un significado radicalmente nuevo e histórico. Cuando sus cuerpos se desintegren lentamente bajo las piedras marcianas, sus elementos no regresarán a la Tierra. Sus átomos de carbono, de calcio, de hierro, no alimentarán nunca a un roble europeo, ni navegarán por las corrientes del océano Atlántico. Sus átomos se mezclarán de forma definitiva e irreversible con el polvo óxido de Marte. Se integrarán en la geología de un mundo extraño. Serán los primeros seres humanos en la inmensa historia de nuestra especie que no devolverán sus componentes al planeta que los vio nacer. Ellos no estarán perdidos en el espacio. No serán almas errantes en el vacío. Ellos se habrán convertido, en el sentido más literal, químico y absoluto, en Marte. Se fusionarán con la inmensidad del planeta rojo. Y eso, lejos de ser una tragedia desgarradora, es de una belleza espiritual incalculable. Es el sello final del compromiso. Demuestra que no fueron allí como simples visitantes, como turistas buscando fama, o como científicos de paso. Fueron allí para quedarse hasta las últimas consecuencias. Hicieron de Marte su hogar hasta la última gota de su sangre y hasta el último átomo de sus huesos. A medida que pasen los años, ese modesto montículo de rocas rojas ya no estará solo. Alrededor del primer líder, irán descansando poco a poco los demás miembros de la tripulación original. Se formará un pequeño cementerio silencioso, un santuario de paz extrema situado a las afueras de la bulliciosa ciudad subterránea que no dejará de crecer. Este lugar, este campo santo extraterrestre, se convertirá en el sitio más venerado y sagrado de toda la nueva civilización marciana. Los sociólogos e historiadores del futuro anticipan que las generaciones venideras, aquellos jóvenes nacidos en Marte que nunca han sentido la brisa cálida de una tarde de primavera en la Tierra, peregrinarán hacia ese cementerio exterior. Se pondrán sus sofisticados trajes espaciales y caminarán hasta las tumbas de roca. Se detendrán frente a las placas de metal, leerán los nombres de esos abuelos originarios de la Tierra y reflexionarán sobre el tamaño colosal de su sacrificio. Esos jóvenes comprenderán que su propia vida, su cultura vibrante, sus ciudades iluminadas bajo las cavernas, sus escuelas y sus laboratorios, existen única y exclusivamente porque las personas que yacen bajo esas piedras rojas tomaron la decisión más difícil que se pueda concebir. La decisión de cruzar un mar de oscuridad absoluta sabiendo que la puerta se cerraría a sus espaldas para siempre. Las historias de los pioneros se enseñarán en las escuelas marcianas como si fueran mitos fundacionales. Epopeyas legendarias que superan con creces las hazañas de nuestros antiguos navegantes de los siglos XV y XVI. Serán los héroes inmortales de la humanidad, los patriarcas y matriarcas de una nueva rama del árbol humano que floreció entre las estrellas. El hecho de que no vuelvan a la Tierra, el hecho de que sus cuerpos descansen bajo ese cielo caramelo y no bajo un cielo azul, es la prueba definitiva de su éxito abrumador. Si hubieran regresado a casa,
Si hubieran empacado sus cosas al cabo de un par de años y hubieran encendido los motores para escapar de la dureza de Marte, habrían sido recordados simplemente como exploradores excepcionales, como unos astronautas valientes más en la larga lista de la agencia espacial. Su misión habría sido un hito tecnológico, un triunfo de la ingeniería digno de aplauso, pero temporal. Sin embargo, al elegir quedarse, al elegir envejecer allí, al aceptar el sufrimiento de sus cuerpos y decidir conscientemente entregar sus vidas y su descanso eterno a la tierra marciana, transformaron una simple misión científica en el nacimiento de una civilización. Convirtieron un desierto muerto y helado en un territorio humano. Le dieron un alma al planeta rojo. Nosotros, desde nuestra querida y lejana Tierra, a millones de kilómetros de distancia, quizás nunca lleguemos a comprender del todo la inmensidad de esa soledad. Quizás, al mirar esa pequeña estrella roja en el cielo nocturno desde el balcón de nuestras casas, sintamos un pequeño escalofrío de melancolía al pensar en ellos. Pero no debemos sentir pena, debemos sentir un orgullo inmenso, profundo y abrumador. Debemos levantar una copa, brindar por su memoria y sonreír, porque ellos encontraron lo que todos los grandes viajeros de la historia han buscado desde el principio de los tiempos. Encontraron un propósito tan grande, tan noble y tan trascendental, que justificó dejar todo lo demás atrás. Descubrieron que el hogar no es siempre el lugar exacto donde uno nace. A veces, el hogar es el lugar que uno construye con sus propias manos, con su sudor y con su inmensa voluntad, para que los hijos de sus hijos puedan tener un futuro seguro cuando las tormentas amenacen el viejo mundo. Las tumbas solitarias en el silencio de Marte, cubiertas por el polvo rojo y acariciadas por el viento eterno, no son símbolos de derrota o de abandono. Son las semillas eternas de nuestro futuro. Son los anclajes indestructibles que mantienen a la humanidad aferrada a las estrellas. Los pioneros de Marte jamás volverán a la Tierra, es cierto, y no volverán, sencilla y hermosamente, porque la Tierra ya cumplió su función. Fue la cuna maravillosa que nos vio nacer y nos nutrió. Pero ellos, con su descanso eterno bajo el cielo rosado, nos han demostrado que la humanidad ha crecido, que estamos listos para caminar por nuestra cuenta y que, gracias a su incalculable sacrificio, nuestro futuro ya no tiene límites, ni tiene fin. Llegamos al final de nuestro viaje de hoy, pero el legado de estos valientes apenas comienza a escribirse en las arenas del tiempo. A lo largo de este video, hemos visto que la decisión de no regresar a la Tierra no es un acto de desesperación, es, en realidad, una de las mayores muestras de amor y responsabilidad que un ser humano puede ofrecer a su especie. Aquellos pioneros que hoy descansan bajo el cielo rosado nos han enseñado que el hogar no es solo el suelo que pisamos al nacer, sino el futuro que somos capaces de construir para nuestros nietos. Gracias a su valor, la humanidad ha dejado de ser una huella pasajera en un solo planeta, para convertirse en una civilización que abraza el universo entero. Ahora, me gustaría hacerles una pregunta a ustedes, que nos han acompañado con tanta atención. Después de reflexionar sobre estos desafíos y sacrificios, ¿qué es lo que más les ha conmovido o sorprendido de esta historia? Me interesa mucho conocer su opinión. Por favor, escriban en la sección de comentarios aquí abajo esa idea o detalle que les ha resultado más interesante. ¿Ha sido el misterio de la comunicación silenciosa, o quizás la fortaleza de los primeros agricultores del cosmos? Sus reflexiones son el alma de este canal, y siempre es un honor leerles. Si han sentido que este video les ha aportado algo valioso, les pido de corazón que lo compartan con sus amigos y familiares. Un gesto tan sencillo ayuda a que estas historias de esperanza y ciencia lleguen a muchas más personas en toda España y el mundo. Y si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a pulsar la campanita. De esta forma, podrán acompañarnos en nuestras próximas exploraciones por los rincones más profundos del espacio. Les agradezco profundamente su tiempo y su curiosidad.
Es un privilegio compartir estas noches de descubrimiento con todos ustedes. Cuiden mucho su salud y sigan mirando hacia las estrellas con la misma ilusión de siempre. Hasta muy pronto.